Buenas noches. A continuación, les hablaré sobre la ley general de los gases. A continuación, les mostraré unas diapositivas donde me basaré para explicar sobre la ley general de los gases. Ley general de los gases, Arizandi Vázquez Castillejos, su servidor, del I8A. Como principio tenemos el concepto de los gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético que permite hacer consideraciones prácticas que facilitan algunos cálculos matemáticos. La siguiente diapositiva tenemos las propiedades generales de un gas ideal, que es homogeneidad. Las moléculas se pueden considerar como masas puntuales y las paredes de recipiente que las contienen, que son rígidas. Tenemos las condiciones físicas, que son a presiones bajas o moderadas y a temperatura. Y tenemos las que no son muy bajas y que se comportan matemáticamente del mismo modo, por tanto obedecen a las mismas leyes. Tenemos variables de estado. Estas variables las vimos alrededor de la materia que nos venían presentando. Tenemos que son parámetros termodinámicos que determinan el comportamiento del estado gaseoso. Estas variables son la presión, el volumen y la temperatura. Pero la presión, ¿qué es? Bueno, la presión de un gas dice que se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. Tenemos al siguiente, que es el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es el gas que ocupa todo el volumen del recipiente. Por lo tanto, su volumen es igual a la capacidad que tiene el recipiente. Es decir, todo lo que puede contener el recipiente, o sea, todo lo que va a llevar, ese sería el volumen. Temperatura. Bueno, la temperatura es, en un gas, la temperatura es una magnitud, es decir, algo que pues, nosotros podemos medir y que se relaciona con la medida de la velocidad media con que se mueven las partículas. Bueno, tenemos las propiedades de los gases. Tenemos que el estado gaseoso es un estado disperso de la materia, es decir, que sus moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias mucho mayores, una que otra, del tamaño del diámetro real de las moléculas. Resulta entonces que podemos decir que con esto, que el volumen ocupado por el gas depende mucho de la presión, de la temperatura y de la cantidad o números de moles. Tenemos las propiedades de la materia en estado gaseoso, que tenemos 4. La primera es que se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. 2 sería que se dejan comprimir fácilmente. 3, que se difunden fácilmente. Y 4, que se dilatan. Bueno, tenemos el comportamiento de los gases, variables que afectan el comportamiento de los gases. Igual, como acabo de mencionar, es la presión, la temperatura y el volumen. Acá la presión es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases, esta fuerza actúa en forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. Bueno, la presión es algo que es una variable que lo veremos a lo largo del transcurso de las leyes que a continuación les presentaré. Igual la temperatura es una medida de intensidad del calor. El calor a su vez es una forma de energía que podemos medir en unidad de calorías. O sea que cuando un cuerpo calienta se coloca en contacto con uno frío, el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. La temperatura de los gases se expresa en grados Kelvin. Y tenemos el último, el volumen, que es el espacio ocupado por un cuerpo, como ya mencioné anteriormente. Bueno, como primera ley, tenemos la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Esta establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. O sea, y esto solo pasa cuando la temperatura es constante. O sea, aquí tenemos la variable temperatura como una constante. Por ejemplo, la ley de Boyle dice que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Tenemos, en la imagen tenemos el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es cuando está la presión 1 y la presión 2. Se hace una transformación a temperatura constante. Es decir, que si nuestra presión aumenta, nuestro volumen igual, o sea, no, si nuestra presión disminuye, nuestro volumen igual aumenta. Como vemos, acá la presión disminuyó, por lo tanto, en el estado 1, nuestro volumen aumentó. Y tenemos el estado 2. Acá, si la presión aumentó nuestra presión, también el volumen disminuye.
Para entenderlo mejor, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un gráfico donde se ven las líneas amarillas, las moraditas y las azules. Cómo es cuando la temperatura es constante, cómo se maneja este tipo de presión y volumen. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque al aumentar el volumen, las partículas del gas tardan más tiempo en llegar en las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor ya que está representada la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Lo que hizo Boyle es que dice que cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por lo tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo y esto aumenta la presión. Boyle descubrió que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen tiene que ser el mismo valor. Bueno, a continuación les presentaré un ejemplo donde aplicamos la ley de Boyle. Por ejemplo, tenemos un tanque que contiene 200 litros de aire y soporta una presión de 1 atmósfera. Entonces, ¿cuál será el volumen si la presión varía a 2 atmósferas? Tenemos los datos, volumen 1 sería el 200 litros, la presión 1 sería 1 atmósfera, es decir, la presión con la que se empezó. La presión 2 sería las 2 atmósferas, es la presión que varió. Y nosotros queremos saber cuál sería el volumen cuando la presión varía a 2. Tenemos la solución, que tenemos la fórmula presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Despejamos la fórmula, nos queda que volumen 1 es igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Entonces tenemos que una atmósfera por 200 litros entre 2 atmósferas, tenemos que el volumen 2 es igual a 100 litros. No. Como siguiente ley tenemos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, esta establece la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Ahora, cuando el volumen es constante. Bueno, dice que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Y si disminuimos la temperatura, también igual disminuirá la presión. Y acá tenemos que el volumen es constante. Tenemos las dos imágenes, tenemos la temperatura 1 y tenemos la imagen 2. Es decir, que si aumentamos la temperatura, donde se ve la velita, en el lado derecho, aumentamos la temperatura, entonces ¿qué aumenta? Pues la presión también. Y en la primera imagen tenemos que si disminuimos la temperatura, o sea, no está la velita, igual disminuye la presión. Es lo que nos quiere decir ley Lussac. Tenemos tu gráfico. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, dice que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, que la presión ya aumenta, ya que el recipiente de paredes fijas, su volumen no puede cambiar. Bueno, dice que aumenta, o sea, para explicarlo más fácilmente, nosotros elevamos la temperatura. Imaginemos que estas bolitas al elevar la temperatura, empiezan a alocarse, a chocar. Como el volumen no puede cambiar, es constante, o sea, no puede extenderse, lo que empieza a hacer es que empiezan a chocar más rápido, y esto va ejerciendo más presión, y por lo tanto, cuando nuestra temperatura aumenta, igual la presión va a aumentar, y igual del lado contrario, cuando nuestra temperatura disminuye, o sea, o sea, las bolitas van a estar ahí quietas y no se van a mover, igual, o sea, va a disminuir la presión. Es fácil de entender. Bueno, aquí igual aplicamos la ley de Lussac con un problemita. Tenemos que un gas ideal se encuentra en un recipiente cerrado de volumen constante a la presión 2 de 2 atmósferas y 75 grados de centígrados de temperatura. ¿Cuál será la nueva presión si la temperatura bajó a 50 grados? Tenemos los datos, la temperatura 1 lo tenemos que pasar a grados Kelvin. Tenemos 75 grados centígrados, que es igual a 348 Kelvin. Igual la temperatura 2, tenemos que 50 grados es igual a 323 Kelvin. Tenemos la presión 1, que es la de 2 atmósferas. Lo que queremos saber cuál sería la nueva presión, o sea, la presión 2. Tenemos nuestra solución, tenemos la fórmula, que presión 2 es igual a temperatura 2.
por presión 1 sobre temperatura 1. Ponemos 323 Kelvin por 2 atmósferas entre 38 y 40, 348 Kelvin. Se van los Kelvin, nos quedan atmósferas. Esto nos da una presión 2 de 1.86 atmósferas. Y es así como sabemos que esta será la nueva presión cuando la temperatura baje a 50 grados. Y como vemos, son 1.86 atmósferas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la temperatura bajó, pues igual la presión bajó. Y cuando teníamos la temperatura en 75 grados, teníamos 2 atmósferas. Así de fácil. Tenemos la siguiente ley, que es la ley de Charles, o Charles, que dice que en 1787 Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. O sea, el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. O sea, si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Igual, si la temperatura del gas disminuye, también el volumen disminuye. Tenemos ahí la imagen, donde vemos que si la temperatura aumenta, igual el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando la presión es constante. Si vemos en la imagen, tenemos una presión de 1.50 y de ahí no se mueve. Lo único que se mueve es la temperatura, o sea, la presión es constante. La temperatura y el volumen no. Tenemos nuestro gráfico. ¿Y por qué ocurre esto? Dice que como aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor y se reproducirá un aumento de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. Dice que Charles también descubrió que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre volumen y temperatura siempre tiene el mismo valor. Igual tenemos un problemita acerca de esto, aplicando la ley de Charles. Tenemos que si un gas ideal ocupa un volumen de 1.28 litros a 25 grados centígrados, dice que si aumentamos la temperatura a 50, ¿cuál será el nuevo volumen? Si la presión es la que permanece constante. Tenemos los datos, lo convertimos a Kelvin de la misma manera. Acá queremos saber cuál será el nuevo volumen cuando la presión es constante. Despejamos la fórmula, tenemos que volumen 2 es igual a temperatura 2 por volumen 1 de temperatura 1. Tenemos 323 Kelvin por 1.28 litros entre 298 Kelvin. Se van los Kelvin, nos quedan litros. Nos queda que el volumen 2 es 1.39 litros. ¿Y qué pasó acá? Acá, como vimos, un gas ideal que ocupa un volumen de 1.28 litros a 25 grados. Si nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Acá vemos que también aumentó a 1.39 litros. O sea, si la temperatura aumenta, igual el volumen aumenta. Y pues ve, aquí tenemos un resumen de las leyes de los gases, las 3 leyes que le expliqué, de la de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac. La de Boyle dice que relaciona la presión y el volumen cuando la temperatura es constante. Y la de Charles relaciona el volumen y la temperatura cuando la presión es constante. Y la de Gay-Lussac relaciona la presión y temperatura cuando el volumen es constante. Ahí tenemos las 3 tipos de leyes sobre que vimos en la materia, sobre que lo que yo pude entender es esto. Y gracias por su atención.